Muy buenas noches al auditorio de Estudio B. Buenas noches, Monse. Hola, Ilse. Bueno, con Dulce justo decíamos, ya no hay que decir buenas noches porque tal vez lo estén viendo en el estreno, que es a las 8:30, pero tal vez lo vean más noche, mañana temprano. Entonces, a la hora que usted nos esté viendo, bienvenido a El Semanal, este resumen informativo que le preparamos todos los viernes. Y pues, ¿cómo estás, Monse? Bien, Ilse. Pues emocionada porque pasaron muchas cosas esta semana, hay mucho que comentar y de todo, ¿no? No nada más es Poder Judicial, hay un montón de temas. Entonces, pues, si quieres hay que empezar. Así es, vamos, porque aparte Amon, usted la pudo ver toda la semana de 12 a 1 cubriendo a Dulce Olvera, entonces ya, Monse está en la recta final ya para irse a descansar. Así es. Así que vamos a un breve corte y vamos a comenzar con este resumen del lunes 16 de octubre al viernes 20. Y así es, Monse, comenzamos la semana, el lunes 16 de octubre, pues sí, con estas manifestaciones de los trabajadores que pertenecen al Sindicato del Poder Judicial en contra de lo que ya se avaló en la Cámara de Diputados, de la extinción de 13 de 14 fideicomisos que, como ha denunciado Morena y sus aliados y como ha denunciado el mismo presidente, pues son utilizados para mantener privilegios de magistrados, de ministros y de jueces. Y bueno, los trabajadores del Poder Judicial arrancaron el lunes sus acciones de protesta justo en las inmediaciones tanto de San Lázaro como también afuera de tribunales y juzgados. Desde la mañana de lunes, cerca de 200 trabajadores, por ejemplo, cerraron los accesos al Palacio de Justicia en San Lázaro para después trasladarse a la Cámara de Diputados, en donde realizaron también protestas. Esto, Mon, era previo a la discusión que se iba a llevar a cabo en la Cámara de Diputados, ya para la extinción de estos 13 fideicomisos. Y bueno, hasta ahí iniciamos el día lunes con este tema. Hay que recordar que la semana pasada en comisiones de diputados ya se había avalado esta iniciativa que propone la extinción de 13 fideicomisos y bueno, más adelante le vamos a explicar cómo avanzó también en la Cámara de Diputados. Sí, Ilse, es muy una introducción chiquita porque todas las semanas se estuvo moviendo el tema y también aquí en Sin embargo, pues publicamos qué ha pasado con estos fideicomisos del Poder Judicial. El lunes 16 de octubre, se publicó aquí en Sin embargo un reportaje que habla sobre cómo los fideicomisos del Poder Judicial y el presupuesto ha crecido en los últimos 21 años. La unidad de investigación de Sin embargo analizó cifras de los presupuestos de egresos de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ¿qué encontró? Pues que ese presupuesto ha crecido, al Poder Judicial ha crecido hasta 77.76% y de 2002 a 2023, mientras que su gasto ejercido es menor al aprobado en estos 21 años. Tan solo con Vicente Fox, los recursos destinados al Poder Judicial se dispararon año con año, bueno, hasta llegar ahora a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Esta revisión también da cuenta de que los gobiernos panistas fue cuando el dinero asignado a jueces, magistrados y ministros se incrementó mayormente. Por ejemplo, con Vicente Fox Quesada, que estuvo del 2002 al 2006 gobernando México, pasó este recurso de 42,000 millones en el 2001, su primer año de gobierno, a 54,500 millones de pesos en 2006, es decir, un aumento del 26.76%. Pero vamos a ver el video que preparó en la unidad multimedia de Sin embargo con esta información. El Poder Judicial de la Federación vive uno de los momentos más críticos en su relación con dos de los poderes que gobiernan el país, el Ejecutivo y Legislativo, los cuales han puesto bajo escrutinio su gasto, algo que no se veía desde 1994, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León reformó la Constitución para reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte. La reforma de Zedillo reconfiguró al Poder Judicial de la Federación. Se redujeron de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte y sus integrantes ocuparían el cargo por 15 años y debían ser jubilados.
Han pasado 29 años de ese momento y hoy el Poder Judicial de la Federación vuelve a estar en el centro de un debate en donde el Ejecutivo y legisladores de Morena y aliados han cuestionado las sentencias de jueces y privilegios de ministros. La Comisión de Presupuesto aprobó el pasado 10 de octubre el dictamen que busca la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos y se prevé que sea discutido en el Pleno esta semana. Al tratarse de una reforma legal, Morena y sus aliados en el Congreso cuentan con los votos necesarios para avalar estos cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En una revisión realizada por la Unidad de Investigación de Sin embargo a las cifras de los presupuestos de egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observa que su presupuesto ha crecido 77.76% de 2002 a 2023, mientras que su gasto ejercido es menor al aprobado en estos 21 años. En estos 5 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto del Poder Judicial ha sufrido algunos ajustes y es el primero en 3 periodos presidenciales donde se le realizan disminuciones a la cúpula judicial integrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para 2024, la situación podría ser similar, pues aunque la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, solicitó un presupuesto de 84.792 millones de pesos, en el Congreso, los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde mantienen una discusión para reducirle al Poder Judicial entre 15 y 25 mil millones de pesos. Y pasando a otros temas del día lunes, el periódico El Universal publicó una encuesta donde Omar García Harfuch, aspirante de Morena y exsecretario de Seguridad capitalino, pues lidera las preferencias electorales de cara a las elecciones de la jefatura de gobierno del próximo año. Esta encuesta, realizada por Buendía Márquez para el diario El Universal, coloca a García Harfuch como líder entre los aspirantes de Morena, pues el 39% de las personas encuestadas manifestó que votaría por él. Luego le sigue Clara Brugada, que se encuentra con el 27% de las preferencias, y en tercer lugar está Hugo López-Gatell, el ex subsecretario de Salud, con el 16%. Y bueno, a pesar de que López-Gatell es el aspirante más conocido entre las y los votantes, de acuerdo con esta encuesta, García Harfuch es el que mejor opinión tiene, ya que suma 34 puntos de balance positivo. Brugada obtiene 23 puntos, ella es la exalcaldesa de Iztapalapa, y Gatell tiene 12 puntos de votación positiva. Por otro lado, el Frente Amplio por México, con el Frente Amplio por México tiene, por ejemplo, a la cabeza a la diputada Margarita Zavala como su aspirante favorita, pero alcanza apenas el 14% de las preferencias. En segundo y tercer lugar están empatados Santiago Taboada, que es el alcalde de Benito Juárez, y Sandra Cuevas, que es la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, con 10 puntos porcentuales, aunque ella misma ha dicho y ha acusado, según ella, que el Frente no la va a dejar competir pues por esta candidatura a la jefatura de gobierno. Pero ahí está, Montse, se empieza a perfilar el perfil de García Harfuch, de acuerdo con esta encuesta, arriba de Clara Brugada. A mí la verdad sí me sorprendió un poco. Creí que Clara traía mejores números, sobre todo porque su aspiración comenzó desde antes que la de Harfuch, y pues porque como alcaldesa creo que sí traía muy buena calificación, ¿no? Sí, esto de las utopías le dio muy buena calificación. Me sorprendió eso de García Harfuch y también lo de Margarita Zavala, como la candidata del Frente Amplio. O sea, bueno, ahí también es como que revisas la serie de aspirantes que tienen y pues dices, bueno, si Margarita está a la cabeza, pues está bien. ¿Qué está pasando? Están también muy pobrecitos los del Frente, pero
pues también un tema, imagínate que en algún momento siquiera tuviera la posibilidad de ganar. Qué horror, de verdad. Es Ojalá. verdad. No, y además también es sorprendente que esté arriba de Sandra Cuevas, a pesar de que Sandra Cuevas es muy polémica, que les hemos dicho, siempre está ahí en redes haciendo pues varias cosas cuestionables, ¿no? Pero bueno, eso por el lunes. Ahora vamos al martes 17 de octubre, porque ese día amanecimos con un texto aquí en Sin embargo sobre los gastos a los ministros y que hemos pagado desde, o sea, como mexicanos desde hace décadas. ¿Qué es lo que mencionamos en esta publicación? Bueno, pues que los 11 ministros que conforman la élite de este poder judicial, además de la larga lista de prestaciones a las que tienen acceso con recursos, para los que se destina recursos millonarios, pues cada uno de estos ministros también tiene un salario mensual neto de 200,948 pesos, además de un aguinaldo, una prima vacacional que asciende a 445,309 pesos. También pues reportamos que los ministros cuentan con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo básico, otro seguro de gastos médicos mayores para ellos, su esposa, sus hijos, solteros menores de 25 años, y para esto tienen un monto asegurado de al menos 1,050,182 pesos. Y esta publicación de Sin embargo también reveló que la Suprema Corte gasta millones en torneos de boliche, fútbol, talleres de yoga, servicio de estacionamiento. Es importante pues retomar este tema en una semana tan movida con tantos cuestionamientos a la eliminación de los fideicomisos. Y vamos a ver un video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido exhibidos como una élite de poder judicial con una serie de lujos que son cubiertos con recursos públicos a los que ahora los poderes legislativo y ejecutivo buscan poner fin con la extinción de 13 fideicomisos y un ajuste presupuestal en 2024 que permitirían un ahorro de 30,000 millones de pesos. Los ministros, de acuerdo al Manual de Percepciones del Poder Judicial, tienen un salario mensual neto de 206,948, además de un aguinaldo y una prima vacacional que asciende a 445,309 pesos, y un pago por riesgo anual de 416,754 pesos. Además de una prima quincenal que se otorga por cada 5 años de servicios efectivos prestados en el gobierno federal hasta llegar a 25 años. Los ministros también cuentan con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo básico, otro seguro de gastos médicos mayores para ellos, su esposa y sus hijos solteros menores de 25 años, por un monto asegurado de al menos 1,050,182 pesos, que corresponden a 333 UMAS mensuales. Ayuda de gastos funerarios por 35,000 pesos, un estímulo por antigüedad y un pago por defunción que será de 4 meses del último sueldo bruto tabular del ministro fallecido, más quinquenios. El gobierno federal además ha exhibido que cuentan con un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,690.24 pesos anuales, presupuesto de 5,540,930 pesos mensuales para contratar personal, 2 vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años, apoyo para gasolinas por 22,000 pesos mensuales, además de equipo de cómputos, iPad y celulares. Sin embargo, también reveló que la Suprema Corte gasta millones en torneos de boliche, fútbol, talleres de yoga, baile, servicios de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamientos de vehículos para su personal, mientras que para el próximo año han pedido 2,000 millones de pesos para actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina.
Y bueno, para el día martes, ya previo a la discusión de esta iniciativa que extingue los 13 fideicomisos del Poder Judicial, pues en la Cámara de Diputados, la oficial mayor de la Suprema Corte, Dimna Gisela Morales, defendió el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación para el próximo año y pues también confirmó que casi 400 millones de pesos están destinados para la alimentación de un poco más de 1,700 trabajadores. La declaración de la funcionaria pues suma argumentos tanto para los legisladores del partido Morena como para el propio presidente, en el sentido de que ese poder gasta miles de millones de pesos del erario en privilegios para su cúpula, que además de exagerados, no se justifican ni tampoco se reflejan en beneficio del pueblo de México. Y pues esta discusión en las últimas semanas ha enfrentado tanto al Poder Judicial como, al Poder Judicial como al Poder Legislativo y por supuesto al Poder Ejecutivo. Y como le comentábamos ese día, la oficial mayor acudió a la Cámara de Diputados a defender el presupuesto y ya en esta reunión de trabajo que sostuvo en comisiones, pues le preguntan qué se hace con la partida que se destina a alimentos, pues ella dice que va destinada a 1,700 funcionarios pueden acceder a ella, que son jueces, magistrados, ahí lo que defendían un poco es que ministros no acceden a ella, pero pues sí jueces y magistrados. Ella también decía que no se terminan ese dinero, que algunos no lo usan, pero que sí está a disposición de, pues a final de cuentas, una élite. Ya también previo a la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado de Morena, Hamlet Almaguer García Almaguer, dio una entrevista a los periodistas donde pues hizo referencia justo a esta reunión que sostuvieron con la oficial mayor de la Suprema Corte y pues sí, habló de esta partida que son 386.3 millones de pesos que están bajo el concepto productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. Y pues se habló sobre todo de a quiénes están dirigidas. Pero vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvieron los periodistas con el diputado Hamlet García Almaguer. Hoy la oficial mayor en representación de dos instituciones, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también del Consejo de la Judicatura Federal, visitó la Cámara de Diputados en una comisión que no está presidida por Morena, la Comisión de Justicia está presidida por el PAN. Era entonces pues un escenario más o menos cómodo para ella, pero tuvimos la oportunidad de formular la pregunta a nombre del grupo parlamentario. Esta es una partida en la que están solicitando cerca de 400 millones de pesos para 2024 y no dice en la partida y en el rubro a cuántas personas se beneficia con esos recursos. Por eso la pregunta giró en torno a qué niveles y cuántas personas y quiénes eran estos beneficiarios de semejante privilegio, Alejandro Álvaro. Pero lo confirma, y confirma no solamente los 400 millones de pesos en alimentos, sino identifica la cantidad que son poco más de 1,700, es decir, al año, esos 1,700 servidores públicos, si ejercieran la totalidad de los recursos, yo hice la operación y son 653 pesos diarios en alimentos para todos ellos, incluyendo sábados, domingos, días festivos. Sí, que digo, no trabajan sábados, domingos y días festivos. En realidad, pues ya la operación en términos de canastas básicas, que está en 1,700 pesos la canasta básica, pues representa más de 200,000 canastas para la población y eso es lo que está pidiendo el Poder Judicial Federal para esta cúpula dorada. Entonces aquí lo trascendental es que confirman la existencia de la partida, confirman la existencia de una cúpula dorada en el Poder Judicial Federal y confirman también su dimensión, porque en las calles están protestando por supuestas afectaciones a más de 50,000 trabajadores, pero en realidad vemos cómo los privilegios, los lujos, los excesos están focalizadas en estas 1,760 personas que representan pues a los jueces, magistrados, consejeros de la Judicatura, ministros de la Corte y por supuesto también directores generales, coordinadores de ponencia. Es la alta burocracia del Poder Judicial Federal y esto también se traslada a los fideicomisos, Álvaro, Alejandro, porque existen fideicomisos con miles de millones de pesos depositados precisamente con ese rubro, fideicomiso para pensiones de mandos superiores del Poder Judicial Federal. Esas pensiones entonces estarían destinadas a proteger a estos 1,700 altos servidores públicos del Poder Judicial.
Claro, hay 55,000 que son los trabajadores que están en la calle, si es que salieron todos, que es los que salen a defender a esta élite. Literalmente, o sea, es algo no visto. Estábamos muy asombrados, Álvaro y yo, hace un momento diciendo, pues es algo realmente no visto. Un sindicato movilizado para defender a los patrones. Es como si el sindicato de la Ford saliera para defender a los dueños de la Ford que viven en Nueva York. Pues es algo así. El salario del CEO. El salario del CEO de la Ford que vive en Nueva York o en Washington. Sí, por eso vi hoy una caricatura que se publicó en Chamuco. No me acuerdo el nombre del monero, de quién era, pero es extraordinaria porque viene en la base, digamos, los trabajadores del Poder Judicial Federal cargando a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien a sus espaldas tiene una bolsa con los fideicomisos dorados. Pero hoy, Alejandro, Álvaro, la verdad es que es un gran día para ser legislador y ser integrante de la bancada de Morena, porque vamos a tener el enorme privilegio de regresarle al pueblo de México un poco de lo mucho que nos ha dado a través de su voto. El honor de estar aquí en la Cámara y de votar hoy por regresarle al pueblo de México estos 15,000 millones de pesos. Es irreversible, diputado. Ustedes no van a cambiar de posición. Es irreversible, es decir, no van a cejar hasta que se retiren los privilegios de la élite de la Corte. Hacer justicia, Alejandro, es dar a cada quien lo que le corresponde. Y para mí no le corresponde a la alta burocracia del Poder Judicial Federal tener estas pensiones doradas. Ahí tienen lo que comentó el diputado Hamlet García Almaguer. Para ver la entrevista completa, pues regresen después de ver esa transmisión del semanal a el canal Hermano, Sin embargo al aire. Pero también ese martes, antes de que pasemos a la siguiente noticia, nada más decirles que también hubo movilizaciones por parte del Poder Judicial en al menos 18 de estas sedes del Poder Judicial y en varios estados, en Oaxaca, en Yucatán, en Veracruz también se registraron protestas. Esto en el martes, y seguimos también en el martes 17 de octubre, porque ese día el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, le ordenó a Morena y a Claudia Sheinbaum suspender actos masivos abiertos a la ciudadanía y en su lugar llevarlos a lugares cerrados, limitarlos solo para militantes. ¿Por qué? Porque argumentó que los actos que ha realizado pues son proselitistas, no partidistas y pueden generar una inequidad en la elección presidencial. La consejera Rita Bell calificó de excesiva la medida, pero la consejera Claudia Zavala y Arturo Castillo aprobaron suspender estas giras. Algo que llamó mucho la atención es que estos consejeros exhibieron que fue Claudia Sheinbaum quien ha reconocido en sus discursos que podría recibir ciertas sanciones. Si ustedes la han escuchado en sus giras en los estados, es que a mí la verdad no me pudo evitar dar risa porque Sheinbaum, Mario Delgado, en estas giras dicen, seguro el INE nos va a sancionar porque estamos diciendo esto, pero pues y ahí hacen alusión a comentarios que el INE ya determinó que sí están fuera del contexto electoral que se supone aún en los tiempos oficiales no ha iniciado, exacto. Entonces, pues ya es lo que define el INE en cuanto a Morena. Claudia Sheinbaum anunció que va a impugnar y mientras pues va a tomar ciertas medidas. Ahí está el tuit que publicó el martes, donde dice que va a seguir haciendo eventos, pero en lugares cerrados, dirigidos a la militancia, que va a informar sobre el contenido de las reglas electorales, es decir, de lo que pueden y no pueden decir, y pues que van a pegarse, ahora sí, dicen, a la norma electoral. También la comisión del INE se pronunció dictó medidas para Xochitl Gálvez de la coalición PAN, PRI, PRD. Le ordenó suspender las declaraciones sobre sus aspiraciones a la presidencia. ¿Por qué? Porque determinó que Xochitl Gálvez ha aprovechado entrevistas para hablar sobre su plan de gobierno y pedirle a la gente que le ayuden a llegar a esa posición. Si es cierto, da entrevistas y siempre dice, cuando yo vaya, igual que Sheinbaum, cuando yo vaya a gobernar voy a hacer tal y tal cosa, y pues bueno, eso es lo que ya está prohibiendo en este momento la comisión, este martes 17, la Comisión de Quejas de el INE.
sea, yo solo creo que a lo mejor Sheinbaum sí debería hacer un poquito de caso y decir, bueno, ya, es que de verdad a mí lo que me sorprende es cómo van a estar en campaña durante 2 años casi. O sea, hicieron la campaña previo a la encuesta, están en esta gira como para sumar más gente al partido, y luego viene la pre-campaña y ahora sí viene la campaña, ¿no? Entonces va a ser, de verdad no piensan en ese desgaste tan grande que va a ser tanto tiempo en campaña. Pero bueno, ahí está el tema de línea, ahí está el tema, lo que responde tanto Sheinbaum como Mario Delgado, que los eventos van a seguir, pero a puerta cerrada. Y ahora sí, Monse, nos vamos ya al miércoles 18 de octubre y ya, o sea, toda esta semana sí, algo que marcó la semana fue el tema de los fideicomisos. Y pues comenzamos con la noche del martes porque el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, pues primero en lo general y ya durante la madrugada del miércoles en lo particular, el dictamen que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Este dictamen establece que no se podrán crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el mejoramiento de la administración de la justicia, que es el único fideicomiso que se va a quedar. Y bueno, el Pleno también adicionó un artículo transitorio para señalar que los recursos ahorrados deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los destinará a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque tras esta aprobación en diputados, el presidente también ya pidió, ahora yo creo les tocará a los senadores, que le añadan otro transitorio para que ni siquiera ese dinero regrese a la tesorería, sino que se destine directamente a alguno de los programas sociales. Y bueno, la iniciativa fue avalada en lo particular primero con 260, en lo particular con 260 votos a favor, 196 en contra y 0 abstenciones. Y pues ya después de después también de que se avaló en lo particular, pues ya fue remitida al Senado de la República, donde también va a ser discutida. Y pues finalmente, al tratarse de una modificación en leyes secundarias, en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente fue necesaria la mayoría simple del Pleno para aprobar la iniciativa. Ya que llegó ese mismo miércoles al Senado de la República, pues se comenzó a dar la discusión allí en el Senado, donde pues primero la primera discusión fue de a qué comisiones se mandaba. Se terminó mandando, si no mal recuerdo, a la de Hacienda y no recuerdo exactamente la otra, pero pedían también que se mandara a la de Derechos Humanos, porque decían se está afectando el derecho de los trabajadores. Pero ya desde ese día, Monse, desde apenas a qué comisiones la mandaban, ya había discusión. Algunos legisladores de oposición están llamando a un parlamento abierto para discutir la iniciativa en el Senado, pero Morena ya dijo que pues sí se va a invitar, por ejemplo, al Senado, a la presidenta de la Suprema Corte, a Norma Piña, para que defienda los fideicomisos, pero como que no están dando como tanta opción al Parlamento abierto, porque al parecer se tiene previsto que se discuta ya la próxima semana. Sí, esto va avanzando y también pues lo que no faltó este miércoles 18 fue la reacción del presidente y también pues como hemos reportado en estos días de Morena, específicamente aquí el presidente López Obrador, él dijo ese miércoles que los ministros pues van a intentar defender estos fideicomisos y dijo que ya estaban acordando con legisladores del PAN, de Acción Nacional, una acción de inconstitucionalidad que le permitiera a los ministros y ministras conservar 13 fideicomisos. Eso es algo que planteó el presidente, ¿no? O sea, como advirtiendo, se van a defender y dijo que un juzgador pues debe excusarse de participar en un juicio cuando lo afecta en lo personal, como es este caso. Hace un llamado a los abogados constitucionalistas, a los abogados del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, a la barra de abogados y colegios de abogados para que analicen el tema y se pronuncien si es legal o no. Y de hecho, esta semana también un tuit del exministro José Ramón Cosío ya daba, o sea, a entender un poco que iban a pararse para defender estos 13 fideicomisos. Ya dijo que no es para eso, pero, o sea, desde el miércoles, es para que ustedes vean que ya desde el miércoles el presidente estaba haciendo este llamado, ¿no? Como para que no se ampararan. Ahí está, mira, el tuit que nos hizo pensar que se iba a promover un juicio para defender. Que este ministro en retiro iba a promover el juicio de amparo para los ministros, ¿no? Ahí dice, pero ya hoy, bueno, este viernes 20, que ustedes, si los están viendo el viernes 20, me me adelanto para decirles que ya explico que no se va a defender, pero... Entonces, ¿para qué se iban para?
Que para garantizar la protesta libre de los trabajadores del Poder Judicial. Ok. Pues bueno, para eso va a promover, dijo que de eso ya sabe que se está promoviendo algo por ahí, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó el presidente en la mañanera del miércoles 17 de octubre. Vamos a ver qué va a resolver el legislativo que va a presentar, o el grupo de los diputados del PAN, legisladores del PAN y de otros partidos del mismo bloque conservador, el recurso de inconstitucionalidad y lo que va a resolver el Poder Judicial. O sea, lo que quiero es que Diego Valadez, por ejemplo, ¿sí?, dé a conocer su punto de vista. La presidenta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, quiero que los constitucionalistas opinen si es legal lo que va a hacer el Poder Judicial. Pero no nos adelantemos. Vamos a esperarnos. Eso es todo lo que está sucediendo. Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. O sea, no estoy exagerando, Porque no va a haber dinero para tribunales, la creación, y que también está en riesgo. No hay ningún problema de eso. ¿Tienen presupuesto? No va a haber riesgo de nada, absolutamente. Están mintiendo. O sea, lo que está en riesgo son los privilegios de los de arriba, ¿sí?, que realmente es ofensivo para el pueblo. ¿Qué pasará si se declara inconstitucional? ¿Cuál es la actitud del presidente con eso? Nada, porque no hay. Sería una ruptura, ¿sí?, al orden constitucional del mismo Poder Judicial. Desconocen por completo al Poder Legislativo. O sea, lo nulifican, y el Poder Judicial se sitúa como el supremo poder conservador, ¿sí?, del país. Por eso tampoco pasaría nada, porque vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto, porque todo esto ayuda mucho a que la gente vaya informándose, vaya tomando conciencia y ya se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial. Y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces, que el pueblo los elija. Bueno, Montse, otra noticia del miércoles, algo muy importante que se registró ese día, fue que pues ya finalmente 5 militares señalados por el asesinato de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo del Tecnológico de Monterrey, un asesinato que ocurrió en marzo de 2010, pues ya estos militares fueron sentenciados a 90 años de prisión.
y pues esto luego de que el juez José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal en el estado de Nuevo León, ejecutó la sentencia contra estos 5 de los 6 militares ligados en el caso. Los halló culpable del delito de homicidio calificado con agravante de ventaja por los hechos ocurridos durante la madrugada de ese marzo de 2010 y del 19 de marzo de 2010, bajo el gobierno todavía de Felipe Calderón. Rosy Mercado, madre de Jorge Antonio, dijo tras conocer el fallo: cuando te dan una noticia de que encarcelan, en lo personal, a mí me movió mucho. Cuando oí 90 años, pues la verdad yo lo primero que pensé fue en las familias de los militares, pero también pensé que ellos cuando ejecutaron no pensaron en las familias de estos 2 muchachos. El colectivo Todos Somos Jorge y Javier también señaló que la sentencia significa un triunfo que a través de las instituciones civiles se logre procesar violaciones graves a los derechos humanos, pues cometidas por miembros del Ejército Mexicano. De igual manera, la organización dedicó esta resolución a Aide Verdugo y Javier Arredondo, padres de Javier Francisco, quienes lamentablemente fallecieron sin conocer esta sentencia. Un caso, Monse, pues que conmocionó a México cuando ocurrió en 2010, 2 jóvenes estudiantes que fueron asesinados por miembros del Ejército Mexicano. Recuerden en su momento que el entonces presidente Calderón dijo que pues estos estudiantes estaban armados hasta los dientes, por eso de ahí el nombre del documental que pues parece algunos años contó la historia de estos 2 jóvenes, pero pues finalmente ya se hace justicia, al menos con 5 de estos militares. 90 años de prisión creo que es una condena pues inédita, Monse, para militares por un caso de violaciones a derechos humanos. Sí, sé que bueno que lo mencionas porque también cuánto tiempo después llega, ¿no? Después fue estos homicidios en 2010. 13 años tuvieron que pasar. 13 años, entonces ahí está. Y pues hay que estar pendientes porque ese mismo colectivo también en sus redes han publicado que además de la sentencia están pendientes pues a analizar qué pasó con la cadena de mando. Eso es algo muy importante. Cuando el presidente incluso se atrevía a decir algo como eso, que ellos estaban armados, a descalificarlos, que eran sicarios. Exacto, a manejarlos desde un primer momento como criminales, pues sí. Bueno, Calderón se le tendrían que investigar por muchas, pero pues al menos que esta podría ser donde podrían llegar también a él, ojalá sigan las investigaciones. Sí, Ilse, pues hay que estar ahí están las redes del colectivo, Todos Somos Jorge y Javier, por si no lo siguen, ahí publican información de qué está pasando con este caso. Pero a ver, Monse, perdón. No te preocupes. Ahora tú nos tienes que contar de una fiesta a la que fuiste esta semana, porque Monse no solo se ve cansada por el tema de que estuvo cubriendo a Dulce, además, atreviéndose todavía, se fue a una fiesta el miércoles. Así es, Ilse, la fiesta primero. Es cierto, pero sí, fui por motivos periodísticos, claramente. Mira, pueden ver. Porque aparte, ¿qué fiesta fuiste? Sí, o sea, es la fiesta por el cumpleaños 68 de Ricardo Salinas Pliego. La fiesta fue el martes 17, pero es el miércoles. Terminó muy, muy tarde, pero el miércoles es cuando ya les publicamos Sin embargo, la crónica. Álvaro Delgado, él publica esa crónica en texto y las imágenes, pues son imágenes que tomé de esa fiesta. Mira, ya estamos viendo unas. Esa fila, no sé si alcanzan a ver, pero es una filotota para que nos dieran esa comida. Unas palomitas, una hamburguesa, refresco, y pues estaba ahí la gente formada. Miren, o sea, lo que ustedes van viendo las imágenes, yo les cuento porque no vamos a poder pasar aquí, la crónica está larga. Si la quieren ver, pues tendré que regresar al canal de Sin embargo, al aire cuando termine el semanal, pero les cuento así a quienes nos están viendo, que este festejo lo realizó en la Arena Ciudad de México. Para quienes no saben, la Arena Ciudad de México es del hermano de Ricardo Salinas. Entonces, pues, la aprovechó para celebrar su cumpleaños. Miren, los conductores de TV Azteca y varios actores, actrices, le dedicaron videos diciéndole que es genial, que un genio, el tío Richie. Ahí está Mónica Garza también dedicándole mensajes. Y no solo eso, pues también lo que destacó fue una serie de dinámicas. Ese es Poncho de Nigris, tal vez lo conocen, ¿no? Famoso por estar en la casa de los famosos y ahí diciendo que el tío Richie es un genio y no sé. Bueno, lo que destaca también aquí es que regalaron playeras, regalaron gorras con la cara de Salinas Pliego con forma de caricatura y siempre con estos mensajes, ¿no? De viva la libertad. Muy curioso que haga alusión a esta cuestión de viva la libertad,
porque pues ya recordemos que desde el inicio de este sexenio se ha criticado mucho la exigencia del gobierno federal para que les den para que pague sus impuestos. Es que me distrajo la cara de Carlos Salinas, pero bueno, es importante mencionarlo porque me parece que es lo que estamos viendo en la crónica, pero bueno, Ricardo Salinas se hace dueño de todas estas, de la televisora, de TV Azteca, y crece su fortuna pues con el respaldo de presidente como Carlos Salinas, por eso apareció ahí. Pero estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, y era importante esa cobertura porque pues es uno de los hombres más ricos del país, y pues hay que ver esta cuestión, lo que está organizando nada más para celebrar su cumpleaños, para promover sus ideas, porque había ahí un montón de imágenes que decían como, el gobierno no hace nada bueno, yo te regalo, bueno, no tal cual, pero así, el gobierno te quita tus impuestos y no se compara con lo bueno que somos las personas que dan dinero. O sea, ustedes van a poder ver bien ahí con calma estos letreros que estuvieron apareciendo en la Arena Ciudad de México, y bastante para destacar. Ahí está, incluso se fue él de la fiesta en un helicóptero de TV Azteca, lo presumió en sus redes sociales, y así o sea, diciendo, bueno, yo ya me voy, yo ya dejo a la raza, así dijo, a la raza ahí en la fiesta, yo me voy en mi helicóptero. De ese nivel, Ricardo Salinas. Pues todo un personaje, Monse, y la fiesta pues ya ahí para echarle un poquito al ego, y por supuesto para aprovechar y hacer su propaganda ahí contra el gobierno de México. Pero bueno, pues alguien le hubiera preguntado, ¿y cuándo va a pagar sus impuestos? Pero bueno, vámonos ya al jueves 19 de octubre. En este momento primero le vamos a pedir, por favor, que nos deje sus likes, que si no se ha suscrito a Estudio B, pues puede hacerlo en estos momentos. También recuerde que si nos ayuda usted a compartir esta liga, llegamos a más personas, y también las ligas de los otros programas que toda la semana pues se estrenan aquí en Estudio B. Pero vamos a continuar con la información del día de ayer, el día jueves, y algo también muy importante que ocurrió el día de ayer, que desde el día miércoles ya se estaba dejando ver, cuando la aspirante de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, compartió una imagen con Alejandro Encinas, quien todavía era el subsecretario de Población y Derechos Humanos de la CEGOP, y pues ahí anunciaba ella que Encinas había aceptado sumarse a su proyecto. Ya para el día jueves, pues, se confirma la salida a la renuncia de Alejandro Encinas, la confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia matutina le preguntan sobre este mensaje de Sheinbaum y qué va a pasar con Encinas. El presidente confirma que sí, Encinas le había presentado su renuncia. Encinas investigaba la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pues ya dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Había enfrentado a las estructuras del ejército mexicano por este caso, que involucra a oficiales de distintos rangos, y a quien fuera secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda. Así lo reconoció, por ejemplo, Carlos Pérez Ricard esta semana. Él es integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad sobre la Guerra Sucia, y dijo que Encinas se enfrentó al ejército y a sus redes de complicidad. Esto lo dijo en una entrevista con los periodistas. El presidente detalló ayer jueves, que Encinas Rodríguez le presentó su renuncia a cargo a fin de participar en actividades políticas electorales. Un día antes, Sheinbaum ya había anunciado pues que se sumaba a su equipo. Y pues ya después de la lamentable renuncia, creo que sí lo podemos decir, porque venía al frente de una investigación de el caso más importante en los años recientes de México, pues que es el caso Ayotzinapa, que se queda todavía con muchas dudas, con la mira al ejército mexicano, con los padres todavía sin saber dónde están sus hijos. Encinas deja el cargo. Y pues ayer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que ha acompañado la lucha de los padres de los 43, lamentó la salida de Encinas de esta subsecretaría, y pues sí, dijo que destacó su compromiso y su capacidad de diálogo. Su lugar será ocupado por Félix Arturo Medina, quien encabezó la Procuraduría Fiscal de la Federación, adscrita a la Secretaría de Hacienda. También es otro tema, Monse, que casos tan importantes que la verdad a mí Encinas siempre me ha parecido uno de los funcionarios como más responsables, en los que más, al menos yo sí decía, si lo está diciendo Encinas, pues sí, debe ser. O sea, como que yo le tenía mucha confianza en Encinas, pues que lo cambien por un procurador fiscal, como que Encinas siempre lo he sentido con mucha conciencia social, con mucho, pues no sé, como que sí atrae, como por ejemplo entiende a los padres, como que dije sí, desde que lo pusieron ahí dije sí, él es el indicado para estar al frente de la comisión.
y pues ahora un procurador fiscal tome ese cargo, ¿no? Pero pues ahí está la renuncia de Encinas. Sí, y sí es cierto, y eso que mencionas, pues que lo reconozca también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que desde el inicio se enfrentaron también a la actitud del gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora están reconociendo pues que Encinas sí era un enlace, una persona que podía dialogar. Entonces pues hay que ver también qué pasa. Lo que resalta también el Centro Agustín Pro, no me quiero ir sin eso, es que pues ahora enfrentan también una desinformación desde la presidencia, porque ya saben, lo comentamos la semana pasada, el presidente sigue insistiendo en que sí hay apertura, pero pues las familias no están viendo apertura de parte del ejército. En ese contexto, Encinas dejó ya la subsecretaría. Exactamente. Todo un tema. Si ustedes no vieron ayer Los Periodistas, o si quieren ver como un análisis respecto a la renuncia de Encinas, Sin embargo al aire, está el análisis de Los Periodistas, donde dice quién gana con la salida de Encinas de la Segov. Pues ellos plantean el ejército, la vieja estructura de la Fiscalía General, incluso Peña Nieto, y ahí explican por qué. Sí, y sé que bueno que sí los estás invitando, pero mientras quédense, porque todavía el jueves 19 de octubre, una noticia importante que también generó pues mucha controversia, al menos entre usuarios ahí de Twitter, ahora X, hubo ahí toda una discusión. ¿Por qué? Porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó el jueves el acuerdo para que los partidos políticos postulen a 5 mujeres para las próximas gobernaturas, 5 mujeres y 4 hombres. Dio mucho de qué hablar porque ya se adelantaba que iban a votar a favor. Ya la mayoría de estos consejeros se habían pronunciado a favor de esa decisión de postular a 5 mujeres y 4 hombres, pero en la votación del jueves, pues ya votaron en contra. Durante esta sesión, 10 de los 11 consejeros estaban a favor en lo general, pero ya al momento de discutir votan en contra. Dijeron que fue porque, aquí mira, esos funcionarios votaron en contra para respaldar un engrose para el fortalecimiento de los fundamentos del proyecto, pero atribuyeron que se trató de una confusión, porque cuando se debía de votar, o sea, al momento de votar, la discusión en lo particular se confundieron, votan en contra, y eso hace que la votación en particular se cancele. Entonces el acuerdo es rechazado, y pues hubo ahí una serie de señalamientos. El consejero Ujkip Espadas, es que tiene un nombre bien complicado, ¿verdad?, de pronunciar, al menos para mí, y bueno, estaba comentando al momento de opinar sobre el proyecto, pues que este proyecto era clasista, ilegal, inconstitucional, autoritario, porque él comentó, desde el INE no podemos como tomarnos esas atribuciones, ¿no?, de estar diciendo que tienen que definir los partidos. Pero esta confusión pues también causó la molestia de la consejera Dania Rabel. Ella acusó que hubo, tal cual, así una chicanada en la votación, porque sí se dio la oportunidad de discutir las particularidades del proyecto, pero pues al final hubo esa confusión y ya no pudieron, o sea, no fueron consecuentes con lo que ya habían comentado en días anteriores. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió respeto a la consejera Dania Rabel y aseguró que no hubo ningún tipo de chicanada. Lo que sí adelantaron es que por esa cuestión, la sesión, como ya se votó, la sesión pues tuvo que terminar, pero se planteó la opción de que se vuelva a presentar el proyecto y puedan votar otra vez. Sí generó mucha confusión, ¿no? Pues sí. Se había votado, supuestamente ya se había aprobado, y un día dicen, no, nos confundimos, entonces ya se echó para atrás. Sí, es todo un tema muy, muy extraño, pero vamos a ver también qué ocurre los siguientes días con ese tema, porque también le movería ahí sobre todo el panorama Morena. Entonces hay que estar muy pendientes de en qué va a acabar. Pero Montse, vámonos ya al viernes 20 de octubre, el día de hoy, y les hemos elegido un solo tema para este viernes, porque pues creemos que es
muy importante, y es ya el fallecimiento de Carlos Antonio Romero de Champs, el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La organización sindical más grande en petróleos mexicanos, pues falleció ayer Carlos Romero de Champs a los 79 años de edad. Su muerte fue reportada por medios nacionales que citaban fuentes del sindicato petrolero, que, bueno, detallaban que el deceso ocurrió la tarde de ayer, 19 de octubre, debido a un supuesto infarto al miocardio. Hasta el momento, bueno, esa era la información que circulaba en las primeras horas tras darse a conocer el fallecimiento de este ex líder sindicalista. Y bueno, hay que recordar que Romero de Champs comenzó su carrera política en 1961 como coordinador de campañas en el estado de Tamaulipas por el PRI. 8 años después ingresó a Pemex y posteriormente se dedicó a actividades dentro del sindicato petrolero, lugar en que en 1993, durante la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, fue designado como secretario general de ese sindicato, el más grande de Pemex, cargo que ocupó durante 20 años, Monse, con muchos cuestionamientos de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Pues ya saben, o sea, ha habido muchos reportajes de los lujos que no solo él, sino además su familia, pues de los lujos que disfrutaban, pues siendo él secretario de este sindicato petrolero por 20 años. Pues imagínate tú, Monse, el sindicato secretario del sindicato de Pemex, pues, o sea, la empresa que pues durante muchos años también tuvo mucho auge con los yacimientos de petróleo, pues con todos los ingresos que generaba, pues este señor toda su vida tuvo señalamientos de enriquecimiento ilícito, y pues ya hasta este gobierno, el del presidente López Obrador, finalmente acceden a que él deje la dirigencia de este sindicato petrolero, y pues ayer se confirma su deceso, Monse. Sí, fíjate que decías pues esto, ¿no? De tantos años enriqueciéndose, y pues esto preocupante, porque decías 20, tengo entendido que fueron más de 20, casi 26 años. O sea, imagínate, más años. 26 años, es cierto, 26 años, exactamente. Más, o sea, enriqueciéndose y en impunidad, es lo que destacaban. Eso es nuestra nota de este viernes, porque sin embargo hay un perfil de este personaje, de este ex líder sindical, de cómo fue acusado por desviar millones de pesos de Pemex, y también todavía que decías, hasta este sexenio es cuando ya se lo sacan del sindicato de trabajadores de Pemex, pero también en 2021, ese dato me parece muy, muy impactante, porque ya sin embargo les contábamos en un reportaje de 2021 que seguía recibiendo todavía dinero. Seguía todavía sueldo. Cobrando. Uh-huh. Exactamente. Entonces, o sea, por eso este señalamiento de que se va impune. Y antes de mandarles a ese perfil, Monse, nos vamos a despedir, pero sí hay que recordar, en ese perfil, nuestra compañera, bueno, nuestros compañeros de Sin embargo MX, pues les detallan todos estos señalamientos con los que vivió, su cercanía al PRI, por supuesto, que pues obviamente de la mano de ese partido también logró mantenerse ahí tantos años, y pues él a su vez responderles con militancia también, con apoyo de este lado. Y pues sí, Carlos Romero de Champs finalmente fallece en la impunidad, eso también hay que destacarlo, y como dices tú, hasta hace poco tiempo, después de dejar incluso el sindicato, todavía cobrando dentro de Pemex. Pero bueno, nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este semanal, esta semana también un poco cargada de información. Y Monse, vamos cerrando Vamos cerrando, sí, todavía necesito que tú me des la indicación, porque estoy agarrando ritmo, pero todavía la cerré. No se vayan, porque los vamos a dejar con este reportaje, pero les agradecemos mucho haber estado aquí. Denos like, suscríbanse a Estudio B, déjenos ahí sus comentarios, nosotros los vamos a estar leyendo. Muchas gracias, Monse. Sí, gracias, Ilse, los esperamos en la próxima emisión del semanal. Y los dejamos con este perfil de quién era Carlos Romero de Champs. Carlos Antonio Romero de Champs falleció en total impunidad después de liderar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por 26 años, desde donde fue partícipe de uno de los mayores escándalos de corrupción del México moderno, el Pemex Gate. En esta trama, el sindicato de Romero de Champs desvió en el 2000 recursos públicos provenientes de la petrolera a la campaña presidencial de Francisco Labastida. El desvío de Pemex fue demostrado por las autoridades, pero no hubo responsables.
Todo quedó resuelto con una multa y Romero Deschamps pudo continuar al frente del sindicato petrolero en total impunidad, rodeado de lujos para él y su familia, los cuales iban desde carros de lujo hasta propiedades en resorts y yates. En julio de 2019, luego de ser legislador durante el panismo y priismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo denunció ante la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito de él y 6 familiares, incluyendo a su esposa, hijos, nuera y sobrinas. El disidente Sergio Morales Quintana del Frente Nacional Petrolero también interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Romero Deschamps por posible administración fraudulenta. Aún con todas las acusaciones de corrupción en su contra, Romero Deschamps pasó el resto de su vida sin pisar la cárcel ni responder por sus acciones.